Buenas tardes, hermanos. Bendigo y alabo el nombre del Señor por la oportunidad que me concede de ser portavoz de su santa palabra. Pero más que eso, glorifico el nombre del Señor por cada uno de ustedes, porque Dios permite que les llegue su santa palabra. Hay una expresión antigua que reza así: no maten al mensajero. En la antigüedad los mensajeros eran cruciales. No había celulares, no había líneas telefónicas, así que el mensajero tenía que llevar lo que le mandaran a decir a la otra persona. Sin embargo, muchas veces pagaban un precio injusto porque al que recibía el mensaje no le gustaba el mensaje, y entonces el mensajero era el que pagaba las consecuencias. Cuando dicen no maten al mensajero, se quiere decir no culpes al que trae la noticia por el contenido de la noticia. Ese es el significado de esta expresión. No culpes al que trae la noticia por el contenido de la noticia. Esto mismo lo vemos muchas veces reflejado en nuestra vida espiritual cuando queremos invalidar lo que Dios nos quiere decir, porque estamos juzgando a quien nos lo dice, porque estamos evaluando si la persona que está diciendo la palabra, la verdad, la frase, lo que es igual a la persona que Dios está utilizando para hablarnos, nosotros la medimos, la evaluamos y hacemos juicio si podemos o no aceptar la palabra que nos está diciendo. El mensaje de esta tarde lleva por título: no es el mensajero, es el mensaje. Veamos en las Sagradas Escrituras, donde nos narra un hecho muy importante. Lo vemos en San Juan 9, donde se narra la curación de un ciego. Veamos la escritura. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús diciéndole: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. ¿Ustedes se imaginan o recuerdan el Señor que hace poco recibió, o hace algún tiempo recibió, ciego? Qué obra tan bonita de Dios, trascender más allá de los impedimentos físicos y ungirlo, levantarlo. ¿Ustedes se imaginan que nosotros seamos testigos de que ese hombre vea, se le abran los ojos, sean abiertos sus ojos?
¿Sería maravilloso? ¿Sería glorioso? Seríamos testigos de la manifestación de la obra de Dios. Sin embargo, este ciego de nacimiento, aquella maravillosa obra de Dios fue opacada por lo siguiente. En el versículo 13 de San Juan 9 nos sigue diciendo: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahí acabó el milagro. Eso opacó, eso tapó la grandeza del milagro. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Legalistas. Primero la ley y después vemos si sirve o se hace el milagro. Primero hay que cumplir con esto los detalles y después vemos el milagro. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. El ciego, el mendigo, el menospreciado, el vil, ese sí había reconocido quién le había hecho el milagro. Ese sí sabía que estaba en manos de alguien poderoso, de algo maravilloso. Ese sí estaba convencido de que el que había hecho eso era un profeta. Pero los sabios y entendidos se estaban fijando solamente que el milagro había sido hecho en sábado. Y por eso querían devaluar, querían ignorar, querían desechar la obra de Dios. En el versículo 24 seguimos leyendo y nos dice: llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Miren en qué nivel están de querer rebatir la obra del Señor. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero la insistencia, borrar la obra del Señor, quitar el milagro, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el ciego, el mendigo, les responde: ya os lo he dicho y no habéis escuchado, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde ha salido. Darse golpe de pecho de que yo sé lo que es correcto y mi juicio es el correcto. Los estaba matando el orgullo espiritual. Estaban tan convencidos en su doctrina que se habían vuelto ciegos ante la realidad poderosa de la obra del Señor. Volvamos al versículo 16
donde nos dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. No procede de Dios porque no guarda el sábado. Discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. El versículo 29 lo remata cuando dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde ha salido. ¿Había milagro o no había milagro? ¿Era visible el milagro, sí o no? La obra había sido manifestada, pero aquellos que conocían la ley en detalle, que conocían la ley como parte de su existencia, como parte de su vida, no eran capaces de tener el discernimiento suficiente para reconocer la obra del Señor. En el versículo 35 nos dice: oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. El mendigo, pero el que le habían sido abiertos no solo los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Se habían cegado tanto en su doctrina, en el cumplimiento de los detalles, que no fueron capaces de ver la obra de la gracia. Se habían ensimismado tanto en el cumplimiento de cosas pequeñas y se habían olvidado de que el Mesías podía hacer el cambio en sus vidas. Estaban tan metidos en su doctrina, en el cumplimiento de lo que ellos creían que era importante, y sin embargo no fueron capaces de encontrarse con la gracia. Tan cerca y a la vez tan lejos. Tan cerca que puedes escuchar a Dios, tan cerca que puedes percibir a Dios. Estás tan cerca que puedes conversar con Dios y entender lo que Dios te está diciendo. Estás tan cerca y a la vez tan lejos porque le pones barreras a Dios. Estás limitando el poder de Dios. Estás restringiendo lo que Dios quiere decirte. Estás ignorando su voz. Tan cerca y a la vez tan lejos. Hay un caso también con los fariseos en Mateo 23 y 24, que les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer, el diezmo, la ofrenda, el anís, todo. Eso era importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Por qué decía esto? Porque las dos cosas eran inmundas. El mosquito se consideraba inmundo, el camello se consideraba inmundo. Lo pequeñito, eso lo estaban colando. Sin embargo, eran capaces de tragarse el camello. No tenían la capacidad de ver lo que estaba ocurriendo enfrente de ellos. El maestro estaba entre ellos. El maestro les estaba hablando. Ciegos, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿De qué forma quisiéramos que Dios nos hablara? ¿De qué manera tiene Dios que hablarnos para que le entendamos? Hay un caso muy particular en Números 22, 28 al 30. ¿Saben a través de qué Dios habló? De un asna. ¿Será que Dios usa estas ironías? Un asna, un burro, a través de eso Dios nos hable. De esas cosas ilógicas, irracionales, Dios tenga que utilizar. Y lo peor es que Balaam no entendía. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Por qué te has burlado de mí? Respondió Balaam al asna: si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. El asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Acaso acostumbro a portarme contigo así? Y respondió él: no. Si nos vamos a la historia, le estaba impidiendo a que hiciera mal. Le estaba impidiendo a que hiciera la mala obra que se había propuesto. Se había vendido para maldecir al pueblo de Dios. Y tuvo que hablar Dios a través de un asna. ¿De qué forma nosotros quisiéramos que Dios nos hable para que le entendamos? No es el mensajero, es el mensaje. No es quien te lo dice, sino lo que Dios te quiere decir, lo que debes aceptar, lo que debes entender. No te quedes fijando en quién lo está diciendo. Eso no es lo importante, porque nosotros, los predicadores, somos igual que todos, llenos de imperfecciones, llenos de maldad, llenos de pecados, llenos de errores. Sencillamente estamos poniendo nuestro entendimiento en las manos del Señor para que Él nos use y podamos escuchar su palabra. El predicador casi siempre, muchas veces, es el primero y el más necesitado del mensaje. Pero estamos colando el mosquito y nos estamos tragando el camello. Primera Tesalonicenses 5:21 nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Discernimiento espiritual. No te quedes
con lo que no edifica. Nadie te está exigiendo que te quedes con la inmundicia. Nadie te está ofreciendo la inmundicia. La inmundicia no es para ti. Examínalo todo y retén lo bueno, lo que alimenta, lo que sirve para ti. No puedes alimentarte de la basura. Eso no es necesario. Está el alimento allí. Escarba, busca, encuentra, porque sí vas a encontrar. Segunda de Corintios 10:12 dice: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismo. Orgullosos espirituales, orgullosos que consideran que tienen la verdad absoluta y que la opinión de ellos es la correcta. Déjame decirte que estás equivocado y el Señor también quiere hablarte. También quiere abrir tu corazón. No es tu opinión. Puedes estar equivocado. Debe haber sensibilidad, debe haber humildad, debe haber reconocimiento de que podemos estar equivocados. Pero hay algo que no se nos puede olvidar. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Si te estás fijando en el mensajero, estás ignorando la obra de la gracia. Si te estás fijando en los detalles y te estás olvidando del mensaje y no te estás fijando en el mensaje, no estás abriendo tu entendimiento para escuchar la voz de Dios, te estás olvidando de la obra de la gracia. Y la gracia redime, la gracia transforma, la gracia duele, pero nos lleva al cielo. Y no importa quién lo diga. No es el mensajero, es el mensaje. 1 Corintios 1, 27 y 29 nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No importa la fuente, no te fijes en la fuente, fíjate en el mensaje, fíjate lo que está vertiendo para ti. Acepta el mensaje, no importa de dónde venga. Debe haber discernimiento. Adiós al legalismo, adiós al orgullo, más discernimiento espiritual. Y acuérdate de que la gracia te ha alcanzado y quiere hacer una obra en ti. ¿Cuántas veces hemos venido aquí queriendo que Dios nos hable? ¿Cuántas veces hemos clamado: Señor, háblame? ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, guíame? ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, socórreme, ayúdame? ¿Cuántas veces lo hemos cantado aquí? Señor, háblame, socórreme, ayúdame, guíame. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor en oración que Él nos hable? Pero nos damos el lujo de poner barreras para escuchar la voz de Dios. Ponemos barreras, ponemos limitaciones, limitamos el poder de Dios creyendo en nuestra propia justicia, pensando
que nosotros podemos decidir de quién sí y de quién no podemos recibir el mensaje. Colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Señalamos los detalles minúsculos. Sin embargo, al mismo tiempo aceptamos sin reparo lo brutal y lo torcido de nuestros propios gustos. Eso sí lo aceptamos. Así cerramos el paso al poder de Dios. Así cerramos el paso y bloqueamos su gracia. Así ignoramos su voz. Quiero que preste atención a esto. A nosotros nos pareciera que Dios se comunica igual que nosotros, que llama a los ángeles y les dice con palabras las cosas. Pero Dios no se comunica como nosotros. En las Sagradas Escrituras vemos que nos dice que el Espíritu pide con gemidos indecibles. Nosotros como humanos no podemos entender cuál es el lenguaje de Dios. Eso está limitado a esferas espirituales muy altas. Y como explicaba alguien, la obra de la redención, nosotros si quisiéramos avisarle algo a las hormigas y le decimos cuidado, no nos van a entender. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertirnos en hormigas para que las hormigas nos entiendan. Asimismo, el Señor en su gracia, en su omnipotencia, en su benevolencia, se rebaja al nivel de nosotros y utiliza hormigas, pequeños instrumentos que se pueda entender entre nosotros para hablarnos. Así nos habla el Señor: envases fallidos, instrumentos con errores, pero lo que importa es lo que se está diciendo en esto finito, en esto vil, en esto pequeño, en esto menospreciado. Hay una gota de lo infinito que quiere llegar a ti. Allí hay algo especial y no es del instrumento que Dios está utilizando, es la gracia del Señor que quiere hablar contigo. ¿Cuántos predicadores han pasado? Charles Spurgeon, D.L. Moody, Martín Lutero, Juan Wesley, Jorge Whitefield, Juan Calvino, Juan Knox, Billy Graham, Daddy John, Ángel María Hernández, Arturo Rangel, Luis Cruz Lara, María Rosa Arias, Ventura Luis, Florentino Almeida, Joel Mondeja. Grandes predicadores. Cuántas verdades recibidas por esos hombres. Y ustedes saben qué, Dios no se ha quedado callado porque ya ellos no están entre nosotros. Dios no se ha limitado porque ya ellos no estén. Dios sigue hablando. Dios sigue operando. Dios sigue hablando con nosotros. Dios sigue queriendo hacer la obra entre nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no se ha cansado de nosotros. Dios quiere operar en nosotros y Él tiene muchas maneras de hacerlo. Él tiene muchos medios para hablar contigo. Dios no se ha cansado de ti, no se ha cansado de mí y quiere operar en nosotros. No le cierres las puertas, no le cierres el espacio. Ese espacio es de Él. No se lo niegues, no te niegues a la obra de la gracia.
Dios no ha terminado contigo. Ábrele tu corazón. La redención está a la puerta. La redención está entre nosotros. Dios sigue hablando. Dios sigue queriendo que tú le escuches. No te fijes en el instrumento. No es el mensajero, es el mensaje. Dios les bendiga.